Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bienvenido. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar. Hoy es 16 de abril de 2021 y estamos en otro webinar más por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán y pues tengo el gusto de estar otra vez con ustedes aquí por Facebook Live para otro más de nuestros webinars que por supuesto este mes se los estamos dedicando a la actividad física y pues en especial a el uso de la bicicleta, que bueno, todas las estadísticas nos dicen que Yucatán es uno de los estados que más utiliza la bicicleta. Estamos generando, ¿verdad? Entornos favorables también para que no solamente se utilice de manera como transporte activo, ¿verdad? Sino que también de manera recreativa cada vez más gente pueda hacer uso de la bicicleta y es por eso que estamos invitando especialistas para que nos ayuden de alguna manera a pues animarnos, ¿verdad? Y también a tomar algunas precauciones en este sentido. Entonces, hoy tengo el gusto de presentarles, está con nosotros el doctor Jorge Luis Ojeda Barrientos. Hola, doctor, buenos días, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, mucho gusto para la Secretaría de Salud. Es un gusto tenerle con nosotros. Me voy a permitir presentarles y contarles ahí algunos detalles del doctor que nos acompaña el día de hoy. Él es médico del deporte de la Sociedad Yucateca de Medicina del Deporte. El doctor Ojeda es médico cirujano de la Universidad Anáhuac Mayab. Tiene una especialidad en medicina del deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán y también cuenta con una maestría en fisioterapia deportiva por la Universidad Modelo. La verdad es que cuando el doctor Nazul y el doctor Víctor nos dijeron que iban a invitarle, pues la verdad es que estábamos muy contentos porque me parece que el tema va a complementar muy bien con lo que vimos la semana pasada con el doctor Nazul y con lo que respecta a pues las lesiones y el uso de la bicicleta, ¿no? Que precisamente si queremos disfrutar el usar la bicicleta, pues también tenemos que tener en cuenta seguramente todo lo que usted nos va a compartir, pues precisamente para poder mantener ese hábito. Los comentarios que quieran hacerle Muchas al gracias. doctor, las preguntas que le quieran hacer al doctor, con mucho gusto en la parte de comentarios de Facebook, ahí nos las pueden dejar. Vamos a estar pendientes para poder pasárselas al doctor. Dejaremos unos 10 minutitos cuando él termine para que nos pueda hacer el favor de contestarnos las preguntas. Y si alguien quiere la grabación del webinar, ya les dejamos también en los comentarios de Facebook el correo electrónico de la Dirección de Nutrición para que ustedes puedan solicitarnos con mucho gusto la grabación y se las hacemos llegar. Pues doctor, te dejo el auditorio, te dejo Claro que que puedas sí, compartir tu pantalla para que puedas iniciar tu presentación. claro, gracias. Muy bien. Muy bien. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, 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 se ve perfecto. Correcto, muy bien. El día de hoy, pues primero que nada, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación para poder hablarles un poquito sobre el otro lado de la moneda, ¿no? Sobre el uso de la bicicleta, así como tiene muchas ventajas sobre el impacto hacia la salud física, eh, así como también nos sirve para trasladarnos de manera recreativa o de manera lúdica, entre muchas otras cosas positivas. Bueno, como toda actividad física, todo ejercicio puede llegar a presentar o implicar ciertas lesiones y tenemos que estar al tanto de estas lesiones que se pueden ir presentando para que en un momento dado podamos atenderlas de manera oportuna, de manera eficaz y que esto no se vuelva una lesión crónica que luego nos impida poder sigamos disfrutando más bien del uso de la bicicleta o podamos seguir disfrutando de esta medio de transporte además de que es tan divertido, tan sano, que nos permita además llegar a todos los sitios a donde podamos llegar y ahora que pues estamos aprovechando pues el uso del uso de las ciclovías, pues qué mejor darles el mejor uso y de la mejor manera, ¿no? Y estar sanos y no tener lesiones por el uso de la misma. Empezando un poquito, ¿qué lesiones o qué es lo que puede ocurrirnos con el uso de la bicicleta? Pareciera que es un medio de transporte muy sano, que así lo es totalmente sano y todos lo deberíamos de utilizar, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta las lesiones que se pueden presentar a la hora de utilizarlo, ya que cada quien tiene diferentes formas de utilizarla, no todos ajustan adecuadamente el asiento, los pedales, el manubrio,
no todos calentamos, no todos enfriamos, bueno, no siempre tomamos algunos puntos de vista con relación a la utilidad de la bicicleta, así como de otros deportes también, o de otros tipos de medios de transporte que sean físicos en sí. Y lo que generalmente va a repercutir en la salud de manera posiblemente negativa si no lo hacemos adecuadamente es la repetitividad de algún gesto a la hora de pedalear. Nuestras posturas incorrectas también nos pueden generar algunas lesiones, lesiones en cuello, lesiones en espalda baja, lesiones en rodillas, en piernas, incluso en las manos, en diferentes áreas, si nuestra postura, digamos que no es la más adecuada. También la velocidad que utilicemos, no es lo mismo ir más rápido, si tenemos un traumatismo al caer a una alta velocidad, si movemos las piernas a una velocidad más intensa, si la resistencia que tenga nuestra bicicleta es mayor, así como también la superficie en donde lo hacemos, ¿verdad? Porque no es lo mismo utilizar la ciclovía que utilizar la bicicleta en terracería, usar la bicicleta en algún sitio montañoso, sitio rocoso. Y bueno, cada superficie también es importante tomar en cuenta para la hora de la utilidad de la bicicleta. Entonces, las principales cosas que nos van a poder llevar a una posible lesión por el uso de la bicicleta es la repetitividad con la que utilicemos, la que hagamos, perdón, algún gesto a la hora de hacer el movimiento del pedaleo y del movimiento de nuestras piernas y de nuestro cuerpo, las posturas que tomemos, así como la superficie en donde estemos utilizando nuestra bicicleta. Hay que tomar en cuenta y tener muy pendiente, porque muchas veces nos lastimamos y tenemos pequeñas lesiones que no tomamos importancia. Y al no tomar importancia, pues esto repercute porque se vuelve un ciclo en el que hoy me duele, continúo usando mi bicicleta, mañana me duele más, pero como el dolor es relativamente soportable, lo sigo utilizando, tomo las recomendaciones que me dan mi vecino, mi mamá, mis familiares, me sigo poniendo ungüentos o cosas que me comentan y bueno, el dolor no se termina de quitar. Entonces, lo ideal es que sí sea evaluado por un especialista en el área, todas las lesiones que podamos tener, las que se puedan presentar, aún incluso sean pequeñas, porque de pequeñas pueden irse incrementando cada vez a un dolor más grande, una lesión más grande en la cual se puede cronificar y por consiguiente, pues producir mayor problemática a la hora de la recuperación de estas lesiones. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la curación del tejido músculo esquelético a veces es un poco lento y esto varía muchas veces de nuestro propio cuerpo también. No es lo mismo si soy una persona que no haga ejercicio o deporte de manera repetitiva y uso la bicicleta de vez en cuando para algún transporte, para algún movimiento, soy más sedentario, por así decirlo, y si me lastimo, generalmente tardan más las lesiones en curar, a diferencia de una persona que haga ejercicio, actividad física de manera importante, y pues digamos que sus capacidades, sus músculos, sus tendones y todas sus estructuras están preparadas y se pueden recuperar con mucha mayor velocidad. Así también, si la lesión se va recuperando lento y seguimos usando la bicicleta de manera incorrecta, nos seguimos lastimando en el mismo punto, pues las lesiones pueden tomar meses, incluso años, para recuperarse si es que nos vamos a atender. Además de que pueden volver a aparecer si seguimos teniendo posturas incorrectas, si seguimos haciendo la actividad o el uso de la bicicleta de manera incorrecta. Por lo que tenemos que tomar en cuenta hasta este punto es que cada vez que tengamos una lesión, un dolor, una molestia en algún punto relacionado en este tema al uso de la bicicleta, es poder ser evaluados adecuadamente por una persona competente en el área y que también se pueda dar el tratamiento oportuno y eficaz para que en el tiempo más corto o más breve pueda el paciente irse recuperando, o la persona del deportista o la persona que lo usa simplemente como transporte, medio de transporte, recuperarse rápidamente y que esto no quite días, horas o momentos importantes en los que uno requiere de utilizarla de manera necesaria. Principales factores que pueden predisponer a tener una lesión de la bicicleta, ya hablamos algunos como la posición, como el pedaleo, entre otras, pero existen otras importantes que no podemos dejar a un lado. Uno de ellos es la posición incorrecta de la bicicleta, cómo nos sentemos, cómo encorvamos la espalda o si la mantenemos recta,
si tenemos el asiento más adelante, más atrás. Entonces, aquí de nueva cuenta, la posición incorrecta, ese es uno de los principales puntos que se vuelven a tocar. Una altura inadecuada del asiento, si lo tengo muy alto, si lo tengo muy bajo. Al tenerlo muy bajo, si hace que mis rodillas se flexionen más, que mis tobillos tengan una mayor inclinación, que mis manos tengan otra inclinación. La altura es muy importante, que de eso vamos a hablar también. Cómo debe estar ajustado este tipo de asiento para que tampoco pueda generar patologías o lesiones en otras áreas. La longitud exagerada también de los pedales, si no ponemos el pie de manera adecuada en el pedal, si nos queda en la punta del pie, si nos queda en el talón, si nos queda en la parte media del pie, también son puntos que no podemos dejar a un lado. Alteraciones anatómicas del propio paciente, ¿verdad? Hay pacientes que ya tienen alguna alteración a lo mejor en la columna, alguna desviación, alguna escoliosis, alguna alteración a nivel de las articulaciones de la rodilla, del tobillo, de la cadera, del codo, de la muñeca, del hombro, etcétera, etcétera. Alteraciones anatómicas que pueden ir generando dolor en otros puntos, lesión en otros puntos que pueden predisponer a que el paciente se vea en la necesidad de atenderse. Repetimos la mala postura, en este caso del manubrio, también no es lo mismo tenerlo cercano, tenerlo alejado, tenerlo más hacia arriba, hacia abajo. Esto también es importante tomar este punto en cuenta. Y lo que todo ello puede producir, pues diferentes lesiones, ¿verdad? Lesiones ya sean de menor grado o incluso de mayor grado, ¿verdad? Por lo que no podemos pasar por alto las diferentes características que pudieran provocar una lesión en las personas que utilizan la bicicleta, ya sea como medio de transporte, ya sea como medio lúdico, diversión, como ejercicio, etcétera, etcétera. Uno de los principales grupos de lesiones que pueden tener los pacientes son lesiones traumáticas, ¿verdad? Al caerse de la bicicleta principalmente, al golpearse con una banqueta o al golpearse con una roca, con una piedra, con lo que sea, el paciente pues puede perder ese plano de sustentación a través de la bicicleta y puede caer y sufrir traumatismos directos en múltiples lados, tanto en rodilla, en codo, en cabeza, en múltiples lados. Lo que las principales lesiones que estos traumatismos pueden producir son desde fisuras, que al fin y al cabo las fisuras son fracturas que no se encuentran desplazadas o que no se encuentran separadas o desalineadas, pero al fin y al cabo una fisura viene siendo una fractura que va a requerir un tiempo de recuperación, que va a requerir en algunos casos inmovilizaciones, dependiendo en el área en donde esté, que va a requerir tratamientos antiinflamatorios, terapia de rehabilitación, entre otras cosas. Entonces, una fisura, no por el hecho de nombrársele o decírsele fisura, minimiza no quiero decir gravedad, pero sí su delicadeza, ¿no? Sí hay que tomarla en cuenta para el manejo de la misma. Ahora, las fracturas que al mismo cuenta, pues también se reconocen como si tuvieran una mayor delicadeza, ¿verdad? Que también requieren inmovilizaciones en la mayoría de los casos, si no es que prácticamente en todos, requiere un mayor cuidado, mayor tiempo de recuperación e incluso también las luxaciones que resulta de esa pérdida de mantener de un hueso anclado a otro hueso, por así decirlo, ¿no? Al momento de separación entre hueso y hueso, pues se produce una luxación. En algunas ocasiones hay personas que lo mencionan como si se hubiera dislocado el hueso, ¿no? Pero realmente es una luxación. Entonces, estas tres son muy importantes a tomar en cuenta porque son lesiones que producen generalmente dolor intenso en el momento en el que ocurre, ¿verdad? A la hora de las fracturas o de que se luxe, por ejemplo, un hombro, una cadera, un tobillo. Son situaciones o son cuadros muy dolorosos que requieren atención médica inmediata para una adecuada evaluación, saber que los huesos se encuentran en adecuadas condiciones, que no se encuentre comprometido algún vaso sanguíneo, algún nervio, que los músculos se encuentren igual en adecuadas condiciones, tendones, ligamentos, etcétera, etcétera. Y en caso de que todo esto se encuentre bien, pues el paciente requerirá a lo mejor algo de terapia de rehabilitación, o si el paciente tiene este tipo de lesiones, pues atenderse de manera oportuna para que éste se pueda reintegrar a sus actividades deportivas. En muchas ocasiones, a veces no se atienden las fracturas o las luxaciones, y esto produce lesiones crónicas que pueden incapacitar la zona corporal afectada
y a la larga pues ser una problemática para la locomoción y para la cuestión del dolor a nivel del paciente. Los traumatismos craneoencefálicos son considerados de los de mayor gravedad de las lesiones que se pueden llegar a producir en los pacientes. Pueden existir tanto que el paciente pierda el conocimiento o que no lo pierda, ¿verdad? Uno pues se considera de mayor gravedad que el otro, cuando lo pierde pues es de mayor delicadeza. Sin embargo, ambos deben ser evaluados por un experto. Ambos tipos de traumatismos, ya sea que se pierda el conocimiento o no, debe ser analizado, evaluado para que pueda ser referido o canalizado con el médico necesario, especialista, ya sea un neurólogo o si se hubo fractura del cráneo con el especialista requerido para poder ser atendido. Recordar que estas son de las de mayor gravedad porque comprometen o pudieran comprometer a un órgano de los más importantes que es el cerebro y pues en ningún momento queremos que esto dejara una secuela en el mismo paciente, ¿verdad? Es importante esperar una evaluación oportuna. Si el traumatismo fue importante, pues esperar que la asistencia llegue para que pueda atender al paciente, inmovilizar cuello en caso de que sea necesario, que generalmente así lo es, para evitar lesiones a nivel cervical, de las vértebras cervicales, que pueda ser trasladado y que se le hagan los estudios requeridos, ya sean placas, tomografías, resonancia, para poder evaluar y tener la certeza de que todo se encuentra bien, o si hay datos de alguna lesión más allá, pues también del mismo modo ser atendido. Aquí es importante rescatar el uso del casco, es importante, más que un lujo o un gusto o una moda por el usar artículos que protejan al paciente o a las personas de hacer bicicleta. El casco es una necesidad, o sea, es una necesidad utilizarlo y debe ser exigido incluso por nosotros mismos el tenerlo para poder evitar lesiones que puedan comprometer nuestro estado de salud, así como también las diferentes tipos de herramientas que nos pueden ayudar para prevenir o para aminorar las lesiones que pueden provocarnos los traumatismos, como son coderas, como son rodilleras, entre otros. Otro grupo de lesiones frecuentes que se pueden llegar a producir por el uso de la bicicleta es el dolor en general de la espalda. Dependiendo del área anatómica en donde el paciente se haya lesionado, puede ser el cuello, lo que puede provocar una cervicalgia, puede ser a nivel torácico, que te lleva el nombre de una dorsalgia, a nivel lumbar, lumbalgias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área anatómica o del área de la espalda que se haya lastimado, lleva diferentes nombres. Esto puede ser por diferentes causas. Las dos principales, una de ellas, al recibir microtraumatismos repetitivos en la bicicleta a la hora de usarla, puede provocar que los músculos, de manera de protección para proteger la columna vertebral y proteger los nervios que transcurren a través de ellos, se contracturen o tengan un aumento de su tono, que aumente esta contractura de manera de protección. Estas contracturas pueden ser tan potentes que pueden generar dolor a nivel en donde se generó la contractura, ya sea a nivel cervical o a nivel de donde se encuentran las costillas, que es la zona dorsal o torácica. La zona lumbar también es uno de los lugares más frecuentes de dolor. Entonces, una de las principales razones son contracturas en la zona. Otra principal razón son las posiciones que tomamos, posiciones inadecuadas, si mantenemos la espalda curva, si la tenemos de lado, si no la ponemos en una posición recta adecuada, como dijimos al inicio, con el adecuado uso de la medición del asiento, del manubrio, ¿verdad? Esto puede generar dolor a estas zonas. Y en otras ocasiones, en personas que llevan muchos años utilizando la bicicleta, sobre todo en terreno inestable, el traumatismo repetitivo puede ir produciendo degeneración del cartílago que se encuentra entre vértebra y vértebra, los discos vertebrales, lo que puede generar también procesos inflamatorios crónicos dolorosos. De la misma manera, como todas las lesiones, este es un cuadro o son un grupo de cuadros o entidades que tienen que ser evaluadas, revisadas, los estudios pertinentes para el manejo adecuado y el manejo oportuno, ya que en muchas ocasiones este tipo de dolor a este nivel, ya sea en cualquier parte de la espalda, pueden llegar incluso a cronificar y generar
pues mucha molestia en el transcurso de nuestra vida, tanto laboral como no laboral igual, ¿sí? ¿Qué recomendaciones se pueden dar para evitar dolor a esta zona? Para empezar, pues tenemos que saber que nuestra bicicleta se encuentre adecuadamente ajustada. Existen muchas personas, muchos profesionales en el área de la cuestión mecánica, técnica, del ajuste de la bicicleta, ¿verdad? Para que tenga un adecuado posicionamiento, de lo cual vamos a hablar un poquito también más adelante. Se recomienda hacer estiramientos musculares, estiramientos de los brazos, estiramientos del cuello hacia un lado, hacia el otro, girar la cabeza de un lado a otro, jalar nuestro codo hacia adelante también para que se pueda estar estirando, estirar el cuello adelante, atrás, tratar de tocar la punta de nuestros pies, etcétera, etcétera. Todos aquellos estiramientos que podamos realizar, esto va a generar un beneficio en la relajación de los músculos. Algunas literaturas hablan sobre el estiramiento mayor a 15 segundos de alguna fibra muscular va a poder generar relajación de esta fibra. Se recomienda que los estiramientos sean realizados posterior al uso de la bicicleta, ya que si manejamos relajados, también esto puede generar lesiones. Entonces, los estiramientos son recomendados posterior al uso de la bicicleta, cuando terminemos, como de manera de enfriamiento, o a la hora de estar en nuestra casa, a la hora de hacer ejercicio, actividad física, poder realizar estos estiramientos para buscar el objetivo de la relajación muscular. Con relación a nuestras manos, también es otro punto importante de presencia de dolor, ¿verdad? Debido a la mala posición de nuestras manos, si no las dejamos rectas a nivel de nuestro antebrazo y nuestro brazo, podemos empezar a generar compresión en diferentes tendones de nuestras manos o incluso en los nervios de nuestras mismas manos, afectar hasta incluso el flujo sanguíneo de ellas, lo que puede generar entumecimientos u otro tipo de molestias importantes a nivel de los tendones. En pocas palabras, pueden provocar tendinopatías, sobrecargas, tendones inflamados, ligamentos inflamados, nervios inflamados, entre otras estructuras, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Generalmente al término, si tuvimos una jornada de utilidad de la bicicleta de manera importante que perduró bastante tiempo o tomamos distancias largas, se recomienda hacer un poco de criomasaje en nuestras manos, que es esto, es agarrar un poquito de frío, no tiene que ser muchísimo hielo, un poquitito de frío y darnos un pequeño masaje en nuestras manos, porque de esta manera el frío disminuye la carga energética por los múltiples traumatismos y por la mala posición de nuestras manos. De esta manera disminuiremos procesos inflamatorios y mejoraremos la función y la utilidad de nuestras manos. Pero recordar que aquí la importancia radica en la adecuada posición que pongamos en nuestras manos a la hora de utilizar la bicicleta. Otra de las lesiones que se producen también en las manos, ¿verdad? Es la compresión de un nervio muy importante que transcurre a través de la palma, casi digamos que en la parte baja de nuestra muñeca, cercano a la palma de la mano, que se llama el nervio mediano. El nervio mediano se encarga de inervar, mandar sensibilidad a nuestras manos, así como también la utilidad de ellas, la fuerza, para podernos agarrar y agarrar cualquier artículo o cualquier objeto. Y cuando se ve comprometido, cuando el nervio se ve comprometido por una posición inadecuada, se puede comprimir, y al comprimirse podemos irritar al nervio, ya sea por la posición inadecuada o porque también podemos obstruir el flujo sanguíneo hacia el nervio, y esto mismo puede provocar diferentes cuadros, ya sea únicamente más o menos como explicación de entumecimiento, hormigueo, sensación de agujas en nuestras manos, falta de sensibilidad, pérdida de fuerza de nuestra mano, o simplemente sentir como que no nos responde adecuadamente. En caso de cuando se sienten estos síntomas, para empezar, definitivamente es recomendadísimo que nos atienda un médico especialista en el área para poder descartar qué pudiera estarse viendo comprometido o qué tejido pudiera haberse lesionado en nuestra mano. Sin embargo, una medida que puede ser utilizada es aplicar
calor a nuestra mano, debido a que el calor aumenta la perfusión sanguínea, llevando mayor sangre y mayor nutrimento al nervio, lo que va a producir una mejor nutrición y una mejor recuperación del mismo. Pero importante, no es únicamente hacer las recomendaciones que se mencionan de poner frío o poner calor o hacer estiramientos, sino si tenemos un cuadro meramente marcado, es importante que nos atiendan y que nos evalúen por si es que requerimos de algún tipo u otro de medicamento, alguna atención, rehabilitación, fisioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, como parte de la posición de la mano, también tenemos que tener una mano derecha, la muñeca recta, totalmente paralela a nuestro antebrazo, que continúe la secuencia de nuestra mano recta, que no se encuentre doblada, que no se encuentre flexionada, porque esta es la medida en la que nuestros nervios se van a mantener estirados, se van a mantener libres, no comprometidos, y que los vasos sanguíneos van a seguir perfundiendo de sangre a nuestros nervios. Otro grupo de lesiones que también se presentan son lesiones a nivel de la cadera, más o menos, también en el sitio en donde nos sentamos, ¿verdad? El área anatómica en donde nos sentamos, que se conoce como el periné, que por el traumatismo repetitivo, a la hora de utilizar una bicicleta, a la hora de cambiar por una bicicleta nueva también, que no estemos acostumbrados al uso de ese asiento, o que si el asiento es muy duro o si simplemente está mal ajustado, este traumatismo repetitivo en la zona puede generar fricción o traumatismos repetitivos los que pueden producir inflamación. Es importante debido a los múltiples órganos y aparatos que se encuentran en la zona, también ser atendidos y ser evaluados. Recomendaciones es la utilidad de un asiento. En el caso de la bicicleta urbana, que es la que se utiliza o la que se debería en teoría utilizar para las ciudades con relación a las ciclovías, tienen un asiento un poco más ancho de lo normal, un poco más amortiguable de lo normal, que sería lo indicado para tratar de disminuir ese traumatismo repetitivo en la zona. Importante hacer estiramientos también de las piernas, importante hacer un buen calentamiento, un buen enfriamiento a la hora del término del uso de la bicicleta. Otra lesión es muy común, es muy frecuente, es que nos lastimemos o que nos duela la rodilla. Esto puede ser por un mal ajuste igual de los pedales, no tener los pies asentados adecuadamente en el pedal, el asiento esté muy alto o muy bajo, generalmente es porque esté muy bajo, y tenemos que flexionar la rodilla muy marcadamente o doblarla mucho muy marcadamente, lo que genera un estiramiento, una tensión constante a nivel de los tendones de nuestra rodilla. Y el tendón rotuliano, que es el que une a la rótula, al huesito que tenemos en la rodilla, con la tibia, es una de las principales zonas que se inflaman por el roce, por el movimiento repetitivo, por la flexión exagerada de la rodilla o incluso hasta por traumatismos en la zona, ¿no? Si al subir nos golpeamos sin querer con el asiento, con la llanta, con el pedal, etcétera, etcétera, pues podemos generar un proceso inflamatorio importante en la zona. Importante recordar que este tendón no es un área muy sencilla para que desaparezca el proceso inflamatorio, en algunas ocasiones y en algunos pacientes es repetitivo el proceso inflamatorio, es recidivante, da un poco de trabajo, por lo que no es recomendado que al dejar pasar este tipo de dolor. Al primer inicio de molestia, al primer dolor en la zona, deberíamos ser atendidos para que este tipo de lesión no se cronifique, no se agudice igual con mayor intensidad y por lo tanto no nos imposibilite usar la bicicleta como medio de transporte o como medio recreativo o para la salud, ¿no? Para hacer ejercicio físico. ¿Qué tipo de síntomas se pueden presentar en la zona? Pueden sentirse desde agujitas o de algo que se clava, o un dolor punzante en la zona, o un dolor que se entume. Podemos observar inflamación incluso comparándolo con la otra rodilla, podemos ver un proceso más inflamatorio de un lado que del otro. Podemos tocar y es posible sentir aumento de la temperatura en la zona, podemos sentir dificultad para caminar, incluso, sobre todo, obviamente, para poder utilizar la bicicleta. Y ante casos inflamatorios importantes en la rodilla, se recomienda de primera instancia utilizar un poco de frío, hielo, unos 15 minutos para disminuir la inflamación,
pero no quiere decir que esta sea la única solución o la solución más bien al problema. Debemos ser atendidos, probablemente que se nos realice un ultrasonido o algún otro estudio, una resonancia o algo, si estuvo comprometido algún otro tejido más interno a la rodilla, para poder ser evaluado y poder ser atendido y recibir la terapia de rehabilitación indicada o los medicamentos que se requieran, o ambos en algunas ocasiones, ¿sí? La condromalacia es un término, un nombre un poco raro, a lo mejor para algunas personas, escuchar el nombre condromalacia, pero este término se utiliza mucho por todos, lo utilizamos mucho como decir que se desgastó el cartílago entre la rótula y el fémur, ¿sí? Entre ambos huesos, entre ambos tejidos óseos, tenemos cartílago, que es el cartílago que va a permitir el desplazamiento adecuado de la rótula para que suba y baje a través del fémur, ¿verdad? El hueso de la pierna, y sea un movimiento gentil, amigable, sin dolor. En algunas personas, como dijimos al inicio de la plática, hay algunas personas que tienen ciertas variantes anatómicas. Podemos tener las piernas más hacia adentro o un poquito más hacia afuera. En el caso de estas variantes, principalmente cuando las rodillitas se encuentran un poquito más hacia adentro, condicionan que la rótula tenga un roce mayor o más importante sobre el fémur, lo que hace que este roce constante, el cartílago se vaya desgastando o se vaya debilitando, lo que produce un dolor en la cara anterior de la rodilla, en la parte anterior de la rodilla, y que es doloroso a la hora de hacer las flexiones, a la hora de subir las escaleras, a la hora de bajar escaleras, y sobre todo, obviamente, a la hora de pedalear con la bicicleta. Es una lesión muy dolorosa que puede empezar con un dolor bajo, no tan importante, pero a la larga, por continuar utilizando ya sea la bicicleta, puede aumentar esta molestia. En muchas ocasiones lo que se requiere hacer es un buen ejercicio, un buen programa, de rehabilitación. El paciente, si requiere o no tomar algún condroprotector, o sea, algún suplemento que proteja al cartílago de nuestras articulaciones, y este programa de rehabilitación, que incluye fortalecimiento de los músculos de la pierna, de un grupo muscular que se llama cuádriceps, podemos trabajar una adecuada alineación de la rótula para que ésta no se encuentre bajo un estrés constante a la hora de hacer flexiones con la rodilla cuando estemos utilizando la bicicleta, incluso para otras cosas, no únicamente para la bicicleta, para subir escaleras, para bajar escaleras, etcétera, etcétera, y todo aquel efecto que nos produzca pues un dolor a ese nivel. Prevenir lesiones en el uso de la bicicleta. En el caso de, como les hablaba, de la condromalacia rotuliana, el desgaste del cartílago a nivel de la rótula, les decía, es importante tener un buen fortalecimiento, y no solo para la condromalacia o el desgaste de la rótula, es importante tener un buen fortalecimiento para prácticamente todos los grupos musculares de nuestro cuerpo. La bicicleta implica el movimiento de manera activa o pasiva de todos nuestros músculos, aunque pareciera que los músculos de la espalda o del abdomen no los estamos moviendo, están en un constante estrés, en una constante contractura, en un constante uso, porque tienen que mantener la postura del movimiento y de lo que genere movimiento o estrés en nuestro cuerpo, como el viento, los traumatismos, el movimiento de la bicicleta, el mantener el manubrio en posición, los pedales, etcétera, que pueden producir que al usarlo todo puede provocar lesión pues, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, es muy recomendable tener un cuerpo fuerte, trabajar abdomen, trabajar espalda, trabajar pecho, trabajar los brazos, trabajar las piernas. ¿Por qué? Porque teniendo piernas fuertes, músculos fuertes, ligamentos fuertes, tendones fuertes, las articulaciones bien estables en su posición, son un punto de liberación energética. Cuando entra la energía del traumatismo, del movimiento repetitivo, la energía se disipa a través de nuestra masa muscular, de nuestras articulaciones, de nuestros ligamentos y nuestros tendones, y no cae directamente sobre algún punto en específico, no cae directamente a lo mejor sobre nuestros meniscos en nuestra rodilla,
no caen directamente en nuestros tendones rotulianos, en nuestra rodilla, no caen directamente en nuestra cadera, sino esta energía que ingresa a nuestro cuerpo se disipa entre todos los músculos. Los deportes, en el caso de los deportes, incluso los de alto rendimiento, sobre todo los de alto rendimiento, se recomienda que a la hora de practicar el deporte, sea cual sea, tenga una base de ejercicio físico, pero con relación a la hipertrofia muscular, generar masa muscular. ¿A qué voy con esto? De que si vamos a usar bicicleta, ya sea como medio de transporte, ya sea como medio lúdico, por diversión o por salud o por la razón la que la queramos utilizar, teniendo un cuerpo fuerte, hacer un poquito de ejercicios de fuerza y mantener un poquito de masa muscular en nuestras diferentes zonas corporales, vamos a evitar que nos estemos lastimando. Ya que tienen un efecto protector hacia o en contra de las lesiones. Por lo que hacer ejercicio de fuerza es de mucha utilidad con relación a la prevención de lesiones. El calentamiento es algo muy importante. En muchas ocasiones hacemos ejercicio, salimos a correr, usamos la bicicleta o hacemos cualquier deporte y a veces nunca enfriamos, nunca hacemos los ejercicios de estiramiento al final, que son muy importantes para producir relajación muscular. Les mencionaba cuando hablábamos de la columna, tanto a nivel cervical, dorsal, lumbar, etcétera. Si no hacemos ejercicios de estiramiento, los músculos se pueden empezar a contracturar, ya que ellos se mantienen activos. Interpretan el hacer ejercicio como mantenerse activos para cualquier reacción que podamos realizar y protegernos de las lesiones. Y si no los relajamos, ellos se van a mantener activos esperando cualquier movimiento, lo que puede provocar un espasmo muscular importante y lo que genera dolor en diferentes zonas corporales. Por eso el calentamiento, que tiene tantos beneficios, como es lubricar las rodillas, o las rodillas o cualquier articulación, ¿verdad? La cadera, el tobillo, el hombro, etcétera. El hacer calentamiento permite aumentar la viscosidad de los músculos, o sea que los vasos sanguíneos se abran, la sangre llegue, sean más elásticos, no estén duros, no estén rígidos, permite que los ligamentos se vayan estirando un poquito más, permite que los tendones también tengan una mejor flexibilidad y lo que prepara al cuerpo para hacer ejercicio, no solo en la cuestión musculoesquelética, también repercute a nivel pulmonar, a nivel cardíaco y a otros tipos de sistemas de nuestro propio cuerpo, por lo que el calentamiento es de mucha importancia, así como también el enfriamiento, ya que si realizamos un enfriamiento con estiramientos sostenidos de las zonas que más se han utilizado durante el ejercicio, ya sea la cabeza, las piernas, la espalda, ¿verdad? Vamos a disminuir en gran medida las lesiones físicas o las lesiones que puede provocar el uso de la bicicleta. Aquí les puse algunos ajustes con relación a la bicicleta urbana, que es la que generalmente se utiliza para las ciclovías o para usarla dentro de la ciudad. Existen otras variantes, ¿verdad? Sabemos que hay bicicletas de montaña, bicicletas de ruta, hay un tipo de bicicleta que se llama la holandesa, donde el asiento es un poco más bajo y el manubrio más alto, que cambia un poco la postura, pero en términos generales la bicicleta urbana sería la más indicada para el uso de zonas que tengan ciclovías dentro de la ciudad, ¿verdad? Con relación al pie, el pie se indica ponerlo o colocarlo a nivel medio del pedal, o sea, que el pie, si lo dividiéramos en tres partes, digamos que el área del talón, ¿verdad? La punta del pie y la parte de medio del pie, esa parte de medio del pie es la que debe estar asentada siempre, durante todo momento, en el momento del pedaleo, siempre tiene que tener contacto con el pedal. El hacerlo de otra manera, llevar la punta del pie en el pedal o el talón del pie en el pedal, pues puede provocar ciertas lesiones. Algo importante que hay que tomar en cuenta, como podrán ver en la imagen, que la zona en donde nos sentamos, ¿verdad? El asiento tiene que estar a un nivel en el que cuando extendamos la pierna, el pie pueda seguir en contacto con el pedal en el sitio en donde mencionamos, ¿verdad? En el tercio del medio, el tercio medio o la zona media del pie. Podemos hablar de algunos grados de inclinación de la rodilla de manera de protección, los vamos a mencionar,
claro que a lo mejor no va a ser posible que cada vez que agarremos la bicicleta tomemos algún instrumento de medición, ¿verdad? Pero sí tener una idea más o menos de cuánto tenemos que aproximadamente flexionar o mantener extendida de nuestras rodillas, ¿verdad? La altura adecuada del asiento debe permitirnos que la rodilla oscile entre 70 grados cuando está flexionada. O sea, cuando se encuentra la rodilla flexionada, debe de haber una apertura aproximadamente de unos 70 grados, ¿verdad? De apertura con relación, hablando de la pierna, ¿verdad? O de la zona del muslo y de la pantorrilla, por así decir. Y cuando se encuentra más extendida nuestra pierna, o sea, la que se va a encontrar abajo en el momento del ciclo del pedaleo, tener una apertura de aproximadamente 150 grados para para poder tener una zona de protección de nuestras rodillas, proteger la cadera y poder proteger al tobillo. Otro punto importante u otro tip que podemos tomar en cuenta para evitar las lesiones musculoesqueléticas a nivel de los miembros inferiores es que a la hora de checar nuestro pie se encuentre a nivel de la rótula, o sea que el pedal no sobrepase a la rótula o a nuestra rodilla, sino que se encuentre alineada. De esta manera no forzamos tendones, no forzamos ligamentos internos de nuestra rodilla, no forzamos menisco y tampoco alteramos la función o la mecánica de nuestra cadera a la hora de estar haciendo la actividad física, para la razón que sea. Con relación a la espalda, también hago mención de nueva cuenta con relación a la bicicleta urbana, porque es de mucha utilidad, pues la que generalmente se utiliza para las ciudades o para las ciclovías, ¿verdad? Porque también hay comunidades que tienen ciclovías. Entonces, el uso de la bicicleta, generalmente la espalda se debe de encontrar recta, derecha, para que no se encuentre con una curva o curveada, y esto puede generar dolor, como habíamos mencionado, a nivel tanto cervical, dorsal, lumbar o en diferentes puntos. Si está muy curva nuestra espalda o encorvada, podemos forzar a nuestra cadera, podemos forzar a nervios que corren o transcurren por esta zona. Entonces la espalda la debemos de mantener en una adecuada posición para evitar desgaste o lesión de los cartílagos que se encuentran entre vértebra y vértebra, evitar hacer compresiones de los nervios, evitamos de esta manera comprimir vasos sanguíneos, incluso protegemos vísceras, órganos que tenemos, ya sea en el área torácica o en el área abdominal. De esta manera también disminuimos presión en nuestros hombros, en nuestros codos y en nuestras manos o muñecas a la hora de agarrarnos del manubrio. Por lo que la posición adecuada de la espalda debe de ser una posición recta. Con relación al asiento, el asiento debe ser, en la bicicleta urbana generalmente es más ancha, más amortiguable. De esta manera evitamos lesiones a nivel del periné, ¿verdad? Donde habíamos dicho que es un sitio de traumatismo repetitivo, es la zona en donde nos sentamos a la hora de colocarnos en la bicicleta. Y el asiento debe ser derecho, debe estar recto, totalmente horizontal a la bicicleta o a nuestra posición de sentarnos, no debería estar más abajo o más arriba, debe de encontrarse derecho, recto y firme, sobre todo firme porque en ocasiones se pueden generar algunos traumatismos o algunas lesiones. Si no está totalmente firme, tenemos que evaluar que tanto los engranes como los tornillos y las herramientas de posición se encuentren firmes para evitar movilizaciones durante la utilización de la bicicleta. Aquí nada más es un punto a tomar en cuenta que me parece muy importante tenerlo en mente para no dejarlo a un lado ni olvidarlo, es siempre el pie, el pedal no debe de pasar la rótula, la espalda bien derecha, ¿verdad? Acuérdense de las manos deben de ir totalmente alineadas al antebrazo y al brazo, no deben de ir dobladas ni hacia abajo, ni hacia arriba, ni hacia los lados para evitar lesión a nivel de nervios, para no comprimir vasos sanguíneos, ¿sí? Y nuestro pie, si pudiéramos imaginar una línea totalmente perpendicular al suelo, nos mostraría que se marcarían unos 90 grados aproximadamente, ¿sí?
Lo que les comentaba de las manos, ¿verdad? Deben estar totalmente derechas hacia el manubrio, los codos bien extendidos, los hombros bien extendidos, y el ángulo que generalmente se puede formar entre el tronco de la persona, ¿verdad? De quien utiliza la bicicleta y el brazo, debe no pasar los 90 grados de apertura. De esta manera vamos a poder disminuir tensiones a nivel de los tejidos, no vamos a sobrecargar manos, no vamos a tensionar codos, disminuimos riesgo de lesión a nivel de los hombros, y nuestra espalda es la que mayormente nos los va a agradecer porque no la vamos a mantener en una presión constante, ¿sí? Hay una guía con una dirección electrónica en la que se las pongo aquí, en cada caso que quieran echarle un ojo y revisarla. Aquí se habla mayormente y con una extensión importante en todos los tipos de bicicleta que generalmente se usa, ya sea de montañas, de ruta, urbana, la holandesa que les comentaba, que es un poco más rígida, más derecha la espalda, ¿verdad? Y se pueden checar puntos especiales con relación a ellos. Esta guía es realizada por un grupo de expertos en ergonomía con la utilización de la correcto uso de la bicicleta, que incluso ha sido utilizada en otros países como en España y en Inglaterra para el adecuado uso de la bicicleta dentro de las ciclovías en ciudades y en comunidades que tienen ciclovías. Y finalmente, ya para concluir, aquí nada más quería tocar un punto con la referencia de acudir con los especialistas indicados, ya sea con los médicos del deporte, los traumatólogos, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, para poder ser analizados, atendidos, no dejar que las lesiones perduren, que avancen, no permitir estar haciendo ejercicios o gestos deportivos que nos generen molestia. Si es necesario acudir con un experto con relación al ajuste, a la cuestión técnica del ajuste de la bicicleta, tener que hacerlo para evitar lesiones a lo mejor en corto plazo o en muchas ocasiones a largo plazo que pudieran presentar una incapacidad posteriormente en nuestra forma de caminar, nuestra locomoción, el uso de la bicicleta, y que no nos veamos privados de una adecuada salud, que podamos continuar durante muchos años, seguir utilizando nuestra bicicleta y que lo hagamos de la manera más sana. Tiene muchas cualidades positivas, muchas repercusiones positivas a nivel musculoesquelético, a nivel metabólico, cardiovascular, pulmonar, nuestro sistema inmunológico, pero para poderlo hacer y que podamos tener todos estos beneficios, debemos de cuidarnos de las lesiones y si es necesario acudir con los especialistas en el área, pues hacerlo oportunamente y recibir los tratamientos necesarios. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan con relación al tema, si quieren ahondar un poquito más en ello o en alguna duda con algún otro tipo de bicicleta o sobre alguna lesión o si tienen alguna lesión que creen que es a expensas del uso de la bicicleta, cualquier cosa estoy para servirles. Ahí les dejo un número, mi correo electrónico y cualquier cosa estoy para servirles a todos. Y muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Aquí le saluda el doctor Nazul Ake, a nombre de la licenciada Ileana Fajardo. Quiero agradecerte la intervención por este tema tan importante, complementando lo que hemos visto la semana pasada y abonando lo que veremos la próxima semana, siempre en temas relacionados con el uso de la bicicleta que incrementa en nuestro estado y en nuestra ciudad, ¿verdad? Hay unas preguntas aquí en Facebook, doctor, que voy a leer para que podamos darle respuesta. Hay una pregunta que nos comenta aquí Anaí Romero. Para personas con condromalacia en las rodillas, ¿podría recomendar ejercicios para aumentar la masa muscular de cuádriceps femorales? Claro, con relación a aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de condromalacia o síndrome patelofemoral, primero se requiere un buen análisis
de cuál sería el grupo muscular o el músculo que a lo mejor tiene una debilidad o no tiene tanta fuerza o no esté equilibrado como el resto de la musculatura del cuádriceps, que generalmente es el grupo muscular que se encuentra afectado. Una vez determinando el grupo muscular o el músculo que se encuentra con esta debilidad o disminución o diferencia de fuerza o tono muscular con relación a los otros, se recomiendan ahora sí ejercitarlo específicamente y se puede hacer de diferentes maneras, tan sencillo como por ejemplo conseguir una polaina de cierto peso que el paciente pueda tolerar y realizar ejercicios rotando el pie hacia el lado donde se encuentre la debilidad y generar la extensión de la rodilla, hacer movimientos de repetición. También se puede utilizar en los gimnasios, hay algunas máquinas que sirven para hacer ejercicios de extensión de rodilla, sí, extensión de las piernas, y que también podemos angular el pie hacia el sitio en donde el grupo muscular o el músculo se encuentre debilitado. Pero para poder, digamos que determinar bien, porque no es lo mismo fortalecer al músculo pues que ya esté fortalecido, no vamos a ganar pues mucho beneficio, sino determinar bien cuál es la zona muscular que se encuentra debilitada para poder ahora sí prescribir ejercicio que puede ser tan sencillo como hacer alguna sentadilla, a lo mejor con la rotación de los pies hacia el punto indicado, utilizar polainas, a lo mejor algún desplante sin peso al inicio, si no hay mucho dolor, adelante, utilizar máquinas ya en el gimnasio como extensores de rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es localizar primero el sitio de debilidad para poder enfocarnos en base a ello y poder hacer la adecuada prescripción de ejercicio con relación a ello. Sí, doctor, pues es una respuesta bastante integral para nuestra amiga que nos pregunta en Facebook acerca de esto. Tenemos otra pregunta, doctor, que ya se mencionó durante la charla, pero esto sí es importante porque estos detalles que comentaba el doctor de la posición de la bicicleta, sí es muy importante que los tengamos en cuenta, sobre todo para prevenir lesiones. David Ceballos nos pregunta, ¿qué tanto me debe permitir flexionar la rodilla al pedalear? Claro, bueno, como se mencionó durante la charla, para tener en cuenta, tener una adecuada posición, diferentes aristas en la hora de utilizarlo nos van a determinar que también estamos flexionando o no la rodilla. Para empezar, habíamos mencionado que la rodilla no debe de pasar al pedal a la hora de encontrarse flexionada la rodilla. Es un punto importante que podemos tomar en cuenta y eso es algo práctico que podemos hacer cada vez que nos subamos a la bicicleta. Si vemos que nuestra rodilla está pasando el nivel del pedal, quiere decir que no estamos bien ajustados. Si vemos que la rodilla se encuentra atrás del pedal, también no estamos bien ajustados. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Otro punto es, si vemos que la rodilla se encuentra en adecuada posición, pero nuestra espalda se encuentra bien derecha, quiere decir que todas nuestras áreas, tanto de la cadera como de la rodilla, están en buena posición. Y a la hora de la flexión, como dijimos, ¿qué tanto se puede flexionar la rodilla? No debemos de pasar los 70 grados, o sea, que sean menos de 70 grados, hay que mantener esta apertura a la hora de hacer la flexión de la rodilla. Pero el tip más fácil, más sencillo a la hora de observar que nuestra rodilla se encuentra en buena posición es que nuestra rodilla no pase el pedal. Y otro punto es que cuando mantengamos la rodilla extendida, que nuestro pie, la parte media de nuestro pie, se mantenga en contacto con el pedal. Eso es muy importante. Siempre mantener la parte, si dividiéramos al pie en 3 partes, el tercio medio es el que debemos de mantener siempre pegado en la zona para que evitemos lesiones y evitemos posiciones que no son las más adecuadas. Así es, doctor. Esos tips realmente son muy educativos para toda la gente que quiere empezar a utilizar la bicicleta. Parece un poco complicado, pero como lo explicó el doctor, básicamente con vigilar las posiciones y la relación entre el pedal, la rodilla y los pies, podemos evitar una serie de lesiones importantes. Recordar que el uso de la bicicleta urbana ahora con las ciclovías, pues es para distancias, claro, cualquier paciente puede recorrer la distancia que quiera, pero en el caso de las ciclovías y el uso del ciclismo urbano, son distancias cortas donde la aparición de las lesiones no necesariamente es algo que va a estar ahí en el día a día. Pero estos tips que el doctor nos ha comentado y esta información es muy valiosa para prevenirlas. Hay otra pregunta, doctor, esta no está en el Facebook,
pero ha sido una pregunta y una cuestión que ha sido muy repetitiva y que la semana pasada la comentamos y que ahora queremos reforzar con el público que nos está viendo. ¿Qué recomendaciones o médicos especialistas en medicina del deporte podemos darle a la población en general en cuanto al uso de la bicicleta en esta época de calor, ya que es un mito y es una creencia de que en Yucatán, por el calor que hace, la gente no va a usar bicicleta cuando ya sin ciclovías somos la entidad, en algunas informaciones, número 1 con bicicletas en todo el país, y el calor, por supuesto, que no tiene mucho que ver. ¿Qué recomendaciones puntualmente le podríamos dar a la población para el uso de la bicicleta y el calor en nuestro clima? Claro, definitivamente pareciera que no, que el calor al no dar tregua, pareciera que no vamos a usar la bicicleta, pero se utiliza todos los días se utiliza, independientemente si tenemos fresco o calor, y el calor intenso con el que de hecho estamos viviendo en los últimos días, pero la hidratación es totalmente importante. La hidratación, hay que mantenerse hidratados constantemente, siempre cargar con nuestra botellita de agua, ¿verdad? Para mantenernos hidratados con agua fresca, ¿sí? No es muy recomendable utilizar bebidas muy azucaradas, no tiene una relevancia. Las bebidas azucaradas o energéticas se utilizan más cuando son deportes que son sostenidos y mantenidos durante mucho periodo de tiempo. Entonces no es del todo recomendable, a menos que hayan cada paciente o cada persona sabe si padece alguna patología, diabéticos, etcétera, y si sabemos que podemos tener pérdida de glucosa y demás, bueno, es importante mantener esta ingesta de glucosa o de azúcar con nosotros, pero en términos generales la hidratación es sumamente importante. El uso de bloqueador es muy importante también en la medida que se pueda, ¿verdad? Utilizarlo para evitar lesiones dérmicas, quemaduras de primero o segundo grado. Es importante también si podemos utilizar algún tipo de gorra, sombrero o algo que nos pueda servir. Hay incluso venden, he visto en algunas tiendas deportivas y en tiendas en línea, algunos tipos de cascos que ya vienen integrados con viseras o protectores solares. Entonces, es muy importante, igual incluso venden únicamente mangas que se pueden poner para el uso de la protección solar. Entonces, definitivamente la hidratación es lo principal, es lo primordial. Estarnos hidratándonos constantemente, tomar agua constantemente, que sea fresca, una temperatura agradable, ¿verdad? Y protegernos definitivamente del sol para evitar pérdidas de líquido por medio de la evaporación y evitar también quemaduras a través de nuestra piel. Así es, doctor. Así es. Parece que no es tan difícil tomar previsiones para evitar problemas con el calor y bueno, es completamente compatible nuestro clima con el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tenemos otra pregunta, doctor, aquí en Facebook. Andy Castillo pregunta, ¿qué altura debe tener mi asiento? Si bien algo se comentó, sería bueno volver a comentar eso para Andy Castillo, por favor. Claro que sí. Bueno, la altura de la bicicleta, del asiento, varía a veces entre bicicleta y bicicleta, ¿verdad? Hay algunas veces que se menciona que tiene que estar a nivel de la cadera el asiento cuando estamos de pie, pero digamos que en términos tips y términos fáciles, la rodilla, a la hora de estar sentados en la bicicleta, si mantenemos una postura que implique una espalda derecha, brazos derechos y rectos, una rodilla que no pase el pedal, que a la hora de extendernos la planta del pie se mantenga tocando el pedal en el tercio medio, quiere decir que estamos cumpliendo con la altura adecuada del asiento. Si nuestra columna se encuentra curva, si vemos que a la hora de tratar de alcanzar el pedal y apenas tocamos la punta del pedal o apenas tocamos el pedal, o si a la hora de estirar nuestra pierna ya estamos tocando, ya nos pasamos del pedal y lo estamos tocando con el talón o con la pantorrilla, quiere decir que ese asiento no está en adecuadas condiciones. En términos generales se recomienda siempre que esté alrededor más o menos de la altura de la cadera. Sin embargo, tenemos que mantener estos otros puntos porque a veces varía entre bicicletas, el tamaño de la bicicleta, de la llanta, de la rodada, el tamaño de los rayos o de la parrilla, o sea, varía en algunos otros puntos. Términos generales a nivel de la cadera. Términos más precisos, que los pedales puedan tener contacto con nuestro tercio medio del pie, que nuestra espalda quede derecha y que nuestros brazos queden derechos. Si cumplimos con estos puntos,
quiere decir que tenemos un asiento en adecuada posición. Efectivamente, ese tip es muy, muy preciso y como dice el doctor, no olvidar que existen diferentes tipos de bicicletas en las cuales quizás pudieran no aplicar esta recomendación, pero en general así es. En Facebook tenemos pues saludos al doctor, felicitaciones por la charla, un saludo inclusive a Honduras que nos están viendo. Y bueno, doctor, me gustaría que un comentario final para terminar y poder despedir esta sesión a nombre de la maestra Ileana Fajardo. Por favor, doctor. Claro, como comentario final es invitarlos a utilizar la bicicleta. Si ya lo están haciendo, hacerlo con cuidado, tomar en cuenta el dolor. Si duele el cuerpo es porque nos está avisando que algo a lo mejor no está yendo muy bien. Acudir con los especialistas indicados en el área, atendernos, no dejar pasar molestias o no minimizarlos por alguna razón, por tiempo, por ganas de ir a atendernos o por lo que sea, no dejarlo pasar. Y si aún no utilizan la bicicleta, invitar a todos a utilizarla. Es un medio en el que el beneficio no solo es ecológico, es también beneficio para la salud, para el desarrollo, para socializar entre personas, un medio de estar, a lo mejor ahorita no se puede socializar tanto por la cuestión que estamos viviendo, por la pandemia, pero es una de las mejores formas recreativas, baratas, económicas, y que ahora que podemos disfrutar de las ciclovías, las tenemos a nuestro alcance prácticamente en muchas áreas de nuestra ciudad. Entonces, invitarlos a que lo utilicen y atenderse en caso de cualquier tipo de lesión que pudieran presentar. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por la aportación con información actualizada y como dice el doctor, pues nuestro mensaje siempre será acudir con especialistas en el ramo para prevenir o para diagnosticar o tratar las lesiones que si bien no son tan frecuentes, pero sí se pueden presentar, pues es importante prevenirlas para que la aparición de estas no haga que la gente pues no utilice la bicicleta como un medio de transporte y que va a promover más la actividad física en nuestro medio, que es muy necesario. Una vez más, agradezco al doctor muchas gracias por su participación, muchas gracias. Gracias a nombre de la directora, nuestra maestra Ileana Fajardo, por esta transmisión. Recordar que esta grabación está disponible en la página de Facebook de la Secretaría de Salud y en los comentarios también aparece la dirección de correo electrónico donde pueden solicitar la presentación del doctor para si quieren tener más detalle de todos los puntos que habló de la posición de la bicicleta y que quizás pudieran pasar un poco desapercibidos o no quedar tan claros por la presentación misma. Bueno, la presentación se puede hacer llegar a sus correos con mucho gusto. Tenemos una presentación más, se les invita para el viernes 30 de abril para continuar con estos temas, webinars de promoción del uso de la bicicleta aquí en Yucatán. Muchas gracias, hasta la próxima y buenas tardes a todos los participantes.